contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes la preocupación, la angustia, la indignación por todo lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Estamos apenas a una docena de días de un evento político que puede tener cierta relevancia, cierta trascendente relevancia para el desarrollo de la crisis política venezolana, crisis política que no se acaba el 20 de mayo, crisis política que no se agota el 20 de mayo, pero que puede tener ese día un punto de inflexión. Para bien o para mal, todo depende de nosotros mismos y del flujo de las circunstancias. Un politólogo venezolano, profesor universitario, hay que decirlo, su mirada no es aséptica, no es imparcial. Ricardo Sucre Heredia ha sido un muy cercano colaborador y asesor del campo democrático, estuvo muy cercano a la propia mesa de la Unidad Democrática y ayer lanza un alerta en unas declaraciones que aparecieron en el diario Tal Cual, en el medio de comunicación Tal Cual, con la firma de la prestigiosa periodista Ascensión Reyes. Dice Ricardo Sucre: la abstención va a terminar en un conflicto civil. Esto es preocupante. Yo recuerdo que cuando le di retweet a esta información, hubo una persona en la red social Twitter que dijo: bueno, no importa que sea un conflicto civil, vamos a salir de esto de una vez, bla, bla, bla. Bueno, con una expresión que por un lado revela la desesperación de la ciudadanía ante lo prolongado y lo profundo de la crisis, pero que por otro lado revela también la ligereza, la liviandad con la que este tema, el tema de la violencia, a veces es abordado por unos y por otros, todo hay que decirlo. Por eso tenemos en línea precisamente a Ricardo Sucre Heredia, docente universitario, investigador y politólogo venezolano. Ricardo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, extiende este alerta que formulas en esta conversación que tuviste con la periodista Ascensión Reyes. Te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Chugo, gracias por la invitación, vale, buenos días para ti y para tus oyentes. Efectivamente, vamos a decir, la lógica de lo que conversé con la colega Ascensión Reyes para el diario Tal Cual, analizábamos, las dos caras de la moneda, vamos a decir, la posición de no votar y la posición de votar. Yo le decía a ella, la abstención es un derecho, efectivamente, en la Constitución del año 99 se ve como un derecho, no como un deber. En la Constitución 61 votar era un deber, era una obligación, ahorita no. Y que que la abstención tiene que, para que sea políticamente eficaz, tiene que construirse mensajes, propuestas, ideas, si es el voto en blanco, el voto en nulo, si son cambios en el sistema electoral, una serie de cosas. Y yo le decía que en este momento yo tenía distancia con esa postura porque la abstención está asociada a una estrategia que yo creo que ha seguido la oposición con mucha fuerza a partir del año 2016, que es la estrategia de la llamada fractura, ¿no? La que consiste básicamente en hacer una presión al gobierno. El gobierno se va a romper o se va a quebrar entre los moderados y los radicales, o entre los blandos y los duros, y ahí va a surgir una ruptura, va a venir una transición y va a ser todo va a cambiar. Yo le decía que la abstención está asociada a esa estrategia y que esa estrategia
no ha funcionado en Venezuela, no ha funcionado en los últimos años, no ha funcionado como se ha usado, y que eso iba a llevar a un conflicto civil, porque esa estrategia no, vamos a decir, no el mundo de hoy, no es el mundo de los manuales, no es el mundo de, bueno, se hace como una receta, se hace una ruptura, luego viene una transición, etcétera, sino que en Venezuela hay un antagonismo muy grande, y que ese antagonismo, si no se canaliza por la vía del voto, que es lo que yo le comentaba a la colega Ascensión, bueno, que es lo que yo pienso que ha sido la vía que privilegia al pueblo, la sociedad venezolana, para dirimir sus diferencias, bueno, eso va a terminar así, en un conflicto civil. Efectivamente, la reacción que tú comentas es una reacción que a mí también me preocupa, la del tuitero que tú comentas, yo también tuve en mi cuenta, y la reacción es eso, un poco banalizar, bueno, ya estamos en un conflicto civil, ¿qué importa?, etcétera, y bueno, eso no es así, como que ya estamos, en cierto, por supuesto, existe un antagonismo, pero no una magnitud, no en los términos que significa un conflicto. Entonces, esa es la idea básicamente, pues, que está asociado a una estrategia. Esa estrategia yo creo que no ha funcionado, no creo que vaya a funcionar ahora, a pesar de que la embajadora de Estados Unidos lo recordó ayer, pues que hay que hacer más presión, y pienso que por el antagonismo que hay en Venezuela, esa lógica no va a funcionar. Entonces, ese fue el comentario a la entrevista con la colega Ascensión Reyes. Estamos conversando con el politólogo Ricardo Sucre Heredia, docente universitario, investigador venezolano y una persona que ha estado muy cerca de la Comisión de Estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática y de la misma mesa en sus instancias, en sus diferentes instancias. Ricardo, acabas de referir que la abstención, y por cierto te felicito porque en este ámbito de polarización, y ojo, la polarización no solamente es un fenómeno de contienda, que se expresa en la contienda entre dos antagonistas. La polarización también es una manera de pensar, es una manera de vivir, es una subcultura. Hay gente que ya piensa polarizado, que respira polarizado, y en el ámbito opositor hay desgraciadamente la copia de ese juego suma cero. Si yo tengo la razón, el otro no la tiene en lo absoluto. Por eso te felicito, Ricardo, porque mencionas las posiciones sin demonizar ninguna. Referías tú, Ricardo, que la abstención como mecanismo está asociado a una estrategia, la estrategia de la fractura. La estrategia que había sido la estrategia oficial de la Mesa de la Unidad Democrática era la estrategia democrática, pacífica, constitucional, electoral. Y en el marco de esa estrategia fueron logradas las únicas victorias que ha logrado el campo democrático. En la estrategia de la fractura, bueno, podemos contabilizar cosas como los eventos de abril del 2002, el tema del paro cívico nacional, el tema de la abstención del 2005, el tema de los sucesos del primer semestre del 2014 llamados la salida, o del primer semestre del 2017, llamados también por algunos la salida parte 2. Ninguno de esos eventos generó avances, sino retrocesos. ¿Cómo explicas tú que ante una estrategia victoriosa y una estrategia que solo ha traído retrocesos, hoy se asuma que lo radical es la estrategia de los retrocesos? ¿Qué explicación le das tú a eso como analista, como politólogo y como venezolano? Te escuchamos. Mira, Chubo, efectivamente es así como tú planteas, ¿no? Con esos ejemplos. Yo siento que ahorita, por supuesto, es más sistemático, es la persistencia en esa estrategia. Yo siento que lo explican dos cosas. En primer lugar, si lo vemos, o vamos a decir, si lo vemos hacia atrás, en esos primeros ejemplos que tú pones, 2002, 2005, yo pienso que el tema del voto, más bien, y la gente se impresiona, porque el lugar común es, bueno, el voto siempre ha sido la estrategia de la oposición, y yo más bien lo veo distinto. Yo digo que el voto ha sido la excepción en esa estrategia, justamente porque esa estrategia ha estado marcada mayormente por las acciones, como tú describes, acciones tipo fractura, en esos años. Hay que recordar que del 99 al 2001, vamos a decir, hubo una especie de luna de miel de Chávez con ciertos grupos representativos de la sociedad, y esa luna de miel se rompe en el 2001 cuando Chávez dicta las 49 leyes habilitantes,
y comienza la estrategia que podríamos llamar la fractura en su etapa inicial, que va del 2001 al 2005, con todos los ejemplos que tú señalas, cerrando con la abstención para la Asamblea Nacional de ese año. Luego el 2006, pudiéramos decir, del 2006 al 2012, es cuando, vamos a decir, la oposición comienza a ensayar la otra vía, que es la que tú señalas, bueno, la vía constitucional, pacífica, más así, pero se conoció como la estrategia de crecer, de acumular fuerza. Por supuesto, esa estrategia se mantuvo porque, bueno, tú fuiste secretario de la mesa, a ti te tocó encabezar como secretario de la MUD la victoria del 2015, pero cuando yo hago el corte en el 2012 es porque entramos en la etapa más reciente, es decir, a partir de ese año yo diría que esa es la segunda razón. Es decir, la primera razón es porque, bueno, hay sectores en la oposición que no creen en el método electoral, no creen algunos por muchas razones, pero la razón principal es, bueno, dictadura no cae con votos. En ese momento se decía, revolucionario no se cuenta, etcétera, una serie de cosas. Y luego, a partir de 2012, es la segunda que pudiéramos llamar la segunda etapa, que cuando luego de la pérdida de las elecciones de octubre, yo creo que ese sector que de alguna manera estaba como fuera, vamos a decir, no tenía como el control político, entra otra vez, yo creo, primero con la opinión, pues diciendo, bueno, aquí ven los resultados, no se puede hacer nada. Entonces comienzan a imponer ya la tesis más elaborada. En ese momento, en los primeros métodos no, ahorita sí es elaborada, bueno, entonces tiene tesis, trabajo, que si los estudios de la transición, los estudios de cómo se hacen los quiebres, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ese sector comienza a tomar forma, toma el control, yo creo que del pensamiento de la oposición, toma el control de la mesa. Entras tú, a ti te tocó como, y creo que ese vamos a decir, ese equilibrio, pues lo hiciste bien en esa entrada inicial cuando te tocó, bueno, asumir eso. Entonces se llega a la victoria del 2015, pero esa victoria luego entra, vamos a decir, en la dinámica de la fractura, que es lo que abre la idea de la transición en el 2016 para llegar al 2017. Y ahorita la razón por la que pienso que eso se mantiene es básicamente por las razones previas, es decir, bueno, realmente no se cree mucho en la estrategia electoral, el voto se ve como algo fresita, como algo gafito, como algo tonto, como algo de ingenuo, como algo de colaboracionistas, etcétera, etcétera. Y la razón ahorita es que yo también creo que hay intereses ahorita muy, muy poderosos, bueno, que son dolientes, pues esa estrategia. Te comentaba ayer el caso de la embajadora de Estados Unidos en la ONU, bueno, ayer lo recordó sin tanto protocolo, entonces yo siento que ahorita ya hay como una especie de círculo, no sé si vicioso, pero círculo estás atrapado. Si quisieras salir no puedes, porque ya tienes un público que te lo pide y al mismo tiempo tienes intereses externos, sobre todo muy poderosos, ¿no? Que te dicen, bueno, que esa es la vía, que esa es la estrategia. Lo dijo hasta Felipe González el domingo, bueno, no hay que hacer nada, no vayan a votar, este gobierno va a caer solo, lo que hay que hacer es más presión. Entonces, bueno, esa lógica ya ha ido agarrando a muchísimos sectores y bueno, entonces por eso creo que ahorita ahora decirle, por ejemplo, a Nikki Haley o a Felipe González, mira, eso no es así, bueno, entonces ya los costos para ese grupo de salir son muy altos. Esas son las razones por las que pensaría que no se puede salir, y a eso agrégale que, bueno, no tienes una organización, no tienes una mesa en las mejores condiciones, y yo honestamente pienso que muchos políticos le tienen pavor a lo que les digan en Twitter, entonces comienzan también a ceder. Entonces, bueno, ya se ha creado como todo un clima en que a eso agrega el antagonismo creciente que hay, impulsado por el gobierno, sus malas políticas, todas sus cosas, la represión, etcétera. Esto agrega todo eso y te da el cóctel que tenemos ahorita, pues que ya es difícil salir de eso, pues que ya es una apuesta muy grande, y que el 20 de mayo creo que es como que el momento que se hará esa máxima apuesta para ver qué va a pasar. Estamos conversando con el politólogo Ricardo Sucre Heredia, profesor universitario e investigador en el área social y política. Ricardo, ya para concluir, quisiera una reflexión tuya sobre dos tópicos que acabas de rozar. Por un lado, el tema del actor internacional. A mí me parece lógico que en una situación en la que evidentemente el gobierno venezolano se ha transformado en un factor de perturbación en la región, y que los efectos de la crisis venezolana están generando a través de la diáspora conmoción económica y social en nuestros alrededores,
en los países que son vecinos, bueno, que haya una atención y una preocupación sobre el tema venezolano y una mirada solidaria. Para mí eso me parece lógico. Lo que no me parece tan lógico es que se haya despertado una suerte de cultura de la impotencia, ¿no? En Venezuela, que haya gente que crea que el actor internacional no es que nos va a dar solidaridad, sino que va a resolver el asunto, ¿no? Que aquí no hay solución interna y que la solución tiene que venir de fuera. Quisiera que nos hablara acerca de esa peculiaridad, de esa cultura de la impotencia, y también sobre este último dato que nos diste, esto de los políticos que trabajan no para la gente, sino para Twitter. Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde el sector de la población que está participando en las redes, en vez de ampliarse, se reduce por razones económicas, desde el costo de los megas hasta la imposibilidad de renovar un teléfono inteligente si te lo roban, ¿no? Recordemos que en nuestro país más del 90% de las conexiones a la nube, a la red, se hacen a través de teléfonos inteligentes, no a través de equipos fijos. Entonces, es insólito que estando apenas un 12.5% de la población conectada en red, la dirigencia política o un sector de la dirigencia política determine su conducta por lo que dice o hace o quiere aplaudir esa minoría y no por lo que sufre la inmensa mayoría del país. ¿Qué comentario te merecen esas paradojas desde el punto de vista del ejercicio de la política como oficio? Te escuchamos. Sí, bueno, sí, fíjate, yo con lo primero, efectivamente, yo creo que por supuesto la ayuda, el apoyo de la comunidad internacional es importante, o de países, pues es importante. Mi punto es con la misma lógica con la abstención. Yo creo que la tarea de la comunidad internacional más bien debería ser como no ser parte. Yo sé que es difícil no ser parte en una situación, pero tratar de justamente utilizar toda la habilidad diplomática, bueno, para que Venezuela pueda llegar a una solución que sean los venezolanos a través de su voto los que decidan. Pues es lo que yo pienso, ¿no? Es lo que yo pensaba, por ejemplo, que iba a hacer Almagro, pero no lo hizo de esa forma, ¿no? Y lo que yo siento que no diría en todos los países, pero más o menos el clima es un poquito la misma lógica de nuevo la fractura, pero la lógica con la doctrina Betancur ahorita que se quiere aplicar, bueno, vamos a helar a Venezuela. El problema es que yo veo que no estamos en el mundo de los 60 y por eso también me distancia con esa tesis, pues, porque el mundo de los 60, bueno, era un mundo de la Guerra Fría, un mundo de arriba abajo, un mundo que se bajaba en línea, los Estados Unidos bajaban la línea, bueno, los países alineados se comportaban de una forma, la Unión Soviética bajaba la línea, los países se comportaban de una forma. Y esa lógica no existe hoy, salvo excepciones, que es Corea del Norte. Bueno, ahí sí Corea del Norte se entienden con los Estados Unidos directamente, cada uno baja su línea. Bueno, los dos tienen armas nucleares, pero uno es un país terriblemente cerrado, un modelo totalitario, pero en ese modelo hay un orden, y en Estados Unidos, bueno, una sociedad democrática, su presidente, etcétera. Entonces, bueno, fíjate, ahí sí funciona, pero fuera de eso no, en Libia no funciona, en Irán no funciona, en Afganistán no funciona, en Siria no funciona, que quizás es el caso del desastre más grande, y yo siento que Venezuela va a ser un caso más Siria y menos Corea del Norte. Entonces, yo creo que ahí la comunidad internacional también creo que está leyendo el mundo como si estuviéramos, o muchos países, perdón, no diría que son todos, leen el mundo como si estuviéramos en el siglo XX. Ya eso cambió, los conflictos ahorita son descentralizados, los conflictos no siguen línea, los conflictos tienden simplemente a hacer metástasis, pues. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y con lo otro, lo de las redes sociales, bueno, sí, efectivamente, yo lo que siento, claro, el mundo de las redes sociales te da un mundo virtual, te da un mundo de interacción, te da un mundo en que puedes ser alguien, que puedes ser reconocido, en que puedes, y bueno, por supuesto, es importante que el mundo, el mismo Trump, bueno, ha hecho de Twitter su instrumento, tuitea muchas cosas, etcétera, pero al menos él lo hace con una posición. Lo que yo critico no es tanto que se use las redes sociales, yo las uso, quizás no tanto así, pero es un derecho, es también un instrumento que está allí, eso ha cambiado la política y no se puede negar a eso. Mi crítica es que tú de repente digas, bueno, yo creo que hay que ir a votar y te salen 2 millones o 100 críticas, entonces al rato, que yo he visto muchos políticos, que al rato entonces cambias tu postura. O sea, bueno, defiende tu punto de vista y argumenta y tal, y bueno, los cambios son bienvenidos, pero lo que uno siente es que hay como un chantaje, como una presión
que si nos dice lo que yo quiero es así, entonces ya te pongo una etiqueta, ya comienza, y bueno, yo creo que muchos no tienen la madera o el carácter que forma también parte de un político, bueno, para mantener sus puntos de vista, entonces ceden creyendo que con eso van a ser famosos y van a ser populares, y bueno, y serán en un pequeño grupo, pero muchos también vemos que son unas personas, bueno, que no tienen ningún tipo de, vamos a decir, de tesitura, pues, para un punto de vista, y que van para allá, para acá, y eso también contribuye a que la gente también diga, bueno, que cuál posición, qué hacer a esa incertidumbre que tanto se señala. Ricardo, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 9 de mayo. Era Ricardo Sucre Heredia, profesor universitario, politólogo, analista y una persona muy cercana al campo democrático, asesor de la Mesa de la Unidad Democrática en varias ocasiones. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer comentábamos que en medio de la atención que generó el discurso del vicepresidente Pence, no se le puso demasiada mirada a las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro norteamericano. Creo que vale la pena hacerlo. No se incluía a un venezolano en la lista Clinton desde los días en que se incluyó en esa lista de la OFAC a el actual vicepresidente Tarek El Al-Zaimi. 3 personas, entre ellas un ex alto jefe policial, fueron incluidos en esta lista producto o a consecuencia, según el gobierno norteamericano, de sus supuestas vinculaciones con el narcotráfico. Hemos contactado para que nos dé su valoración de este hecho a un periodista especializado en esta fuente. De hecho, su blog Crímenes sin Castigo creo que es un referente fundamental en la información para ubicarnos en este mundo a veces sórdido de lo que es el tema de las instituciones policiales y su evolución como servicio público y su impacto real en la sociedad. Me refiero al periodista Javier Ignacio Mallorca, a quien tenemos en línea de inmediato y a quien preguntamos qué hay detrás de estos anuncios hechos por el Departamento del Tesoro norteamericano y cuán significativo es la inclusión de un alto ex jefe policial venezolano en esa lista. Te escuchamos, Javier. Buenos días. Buen día, Jesús. Yo creo que estas incorporaciones en la lista OFAC del Tesoro deben tener una lectura política. O sea, se hacen apenas a días de las elecciones presidenciales. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos, que es el que impone estas sanciones a través del Tesoro, está renovando ese mensaje que ha estado enviando desde ya hace varios días en torno a su conformidad con respecto al proceso electoral. Lo que está ocurriendo en este momento es que se está reiterando la disposición del gobierno de Donald Trump de mantener una actitud pugnaz hacia el gobierno de Maduro, y se escoge a estos operadores, si se quiere, de segunda línea, aunque, como tú lo señalabas en la introducción,
estaba incorporado en esta lista, en este último grupo, el ex jefe de inteligencia financiera de la DICIP y posteriormente del SEBIN, el comisario general ya jubilado Pedro Luis Martín. Bueno, pero cuando uno compara las últimas incorporaciones, los últimos grupos, el perfil de los personajes que estaban allí, lo compara con el de estos, pues uno se da cuenta de que estos tienen como menos relevancia, menos figuración pública. Entonces, obviamente, aquí no hay nada casual, ¿no? Aquí lo que se está es reiterando la actitud de vigilancia y de inconformidad de parte de Estados Unidos, y reiterando que esta línea de acción, Jesús, en cuanto al tema de las sanciones, va a continuar. Va a continuar muy probablemente el día lo que llamamos el 20+1. A la semana siguiente de las elecciones presidenciales, aquí se van a dar otras sanciones, y esto es simplemente lo que se está diciendo acá. Yo creo que estos personajes estaban en lista de espera hace ya bastante tiempo, y que simplemente se escogió este momento para hacer públicas las sanciones. ¿Qué implica esto? Y eso es bueno que la gente lo sepa, ¿no? Por una parte, se congelan todos los activos que las personas señaladas puedan tener en Estados Unidos, en términos de cuentas bancarias, en términos de automóviles, viviendas, todos los activos, por una parte. Y por la otra, se suspenden sus visas, y se ordena que la banca de Estados Unidos y toda aquella banca que tenga intereses en Estados Unidos suspenda cualquier tipo de transacción en nombre de estas personas. La gente me ha preguntado, Jesús, yo creo que es conveniente aclararlo, que estas medidas no afectan a los familiares de Pedro Luis Martín, del comisario Mario Rodríguez, de Walter del Nogal, no afecta a sus familiares, ni siquiera a sus hermanos, ni siquiera a su esposa, siempre y cuando estos familiares o estos allegados, digamos, íntimos, no tengan intereses compartidos con ellos a través de empresas, o sea, que no sean socios o que no tengan cuentas, digamos, de administración común en la banca estadounidense. De ser así, por supuesto que sí se verán afectados, porque todas estas cuentas están, en este momento, deben estar congeladas ya. Javier, te agradecemos muchísimo que nos hayas ilustrado con este comentario. Era Javier Ignacio Mallorca, quien, al referirse sobre estos anuncios hechos por el Departamento del Tesoro norteamericano, destaca que los mismos deben ser procesados con una mirada que alerte sobre la vinculación de tales anuncios con el tema político. Dice, hay una decisión política de una determinada relación entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Maduro, y a eso obedecen estos señalamientos. Dice, esto seguramente estaba allí, estaba latente, y escogen este momento para hacer ese anuncio con una clara mirada hacia el 20 de mayo. Es lo que dice el periodista Javier Ignacio Mallorca. Repito, su vínculo más eficiente para conocer sus trabajos es el blog Crímenes sin Castigo, .blogspot.com. Y hablando de Crímenes sin Castigo, hay una situación que todos los caraqueños recordamos con dolor. El pasado sábado de Semana Santa, el sábado de Gloria, me correspondió a mí, lamentablemente, darle una primicia al país. Un accidente o un incidente insólito en Hidrocapital, en una tubería de más de 2 metros de diámetro. Estaba trabajando un soldador y un caporal, y de repente la tubería fue inundada. La tubería fue activada mediante el encendido de poderosas bombas que generaron una corriente allí. Se salvó el caporal, pero el soldador falleció. Eso, bueno, generó las protestas que era lógico que se produjeran por parte de los trabajadores de Hidrocapital, los señalamientos exigiendo castigo a los responsables y exigiendo mayor seguridad en el trabajo. Bueno, pero no pasó más nada, hasta que hace unos días se tuvo conocimiento de que habían detenido al supuesto culpable
Resulta que el presunto culpable detenido es también un humilde trabajador de Hidrocapital, el señor Joel Bolívar. Tenemos en línea a su cuñada, tenemos en línea a la señora Rosa Sequera, que tiene un planteamiento importante que hacer al respecto. Señora Sequera, muy buenos días, la escuchamos. Muy buenos días, doctor. Gracias por prestarme un minuto de tiempo en el programa. Sí, obviamente, lamentablemente, como usted dice, en este caso se está culpando totalmente de nosotros como partido familiar, consideramos inocentes en cuanto a las órdenes mayores que hubieron para abrir esa llave. Mi cuñado simplemente cumplió órdenes de mayores que estaban al tanto de saber que allí había personas trabajando. Incluso mi cuñado les recalcó que por favor se cercioraran de que esas personas todavía no estuvieran en el sitio haciendo tales reparaciones y para que no ocurriera una desgracia o alguna otra situación. Más no percatándose, esas personas insistieron en que había que mandar a abrir las llaves porque se podían reventar las tuberías que cae el agua. Mi cuñado vuelve a insistir de que se cercioraran que habían personas aquí todavía trabajando, en este caso el señor fallecido, no recuerdo el nombre, más el caporal, el señor Luzardo, estaba fuera, el jefe de la cuadrilla, quien debió haberse percatado de sacar a sus dos empleados, y no fue así. Mi cuñado emana una orden emitida por ya cuartas personas, o sea, por encima de mi cuñado hubieron 4 personas que mandaron a abrir la llave, y él simplemente le dio orden a este señor, pues el señor Andy Hernández, y a su vez el jefe de mi cuñado. El señor Andy Hernández estaba siguiendo órdenes del mayor Juan Sotillo y del presidente de Hidrocapital. O sea que en estas manos, en esta problemática, lamentablemente pasó barriendo por la parte más fina, más las personas que tuvieron más participación en cuanto a la orden, que se lavan las manos, dan la espalda. Ni siquiera el señor Andy Hernández ha pasado por la oficina de mi cuñado después de haber pasado esto, y el día viernes se presentó una comisión bastante fuerte, más de 30 efectivos de la Guardia Nacional, muy bien armados, chalecos antibalas, cualquier cantidad de inventarios que ellos utilizan para un procedimiento prácticamente, digo yo, como terroristas, simplemente para llevarse a mi cuñado detenido. Señora Sequera, le agradecemos profundamente que haya utilizado esta humilde tribuna como megáfono para su planteamiento. Era Rosa Sequera. Rosa Sequera es la cuñada del señor Joel Bolívar. El trabajador de Hidrocapital Joel Bolívar fue aprehendido el pasado viernes en la sede de la empresa hidrológica ubicada en la avenida Casanova de la parroquia El Recreo por funcionarios de la Guardia Nacional, a más de un mes de suscitarse la muerte de su compañero Luis Sánchez. Esto nos lo dice el portal Caraota Digital. Bolívar será presentado en el Palacio de Justicia este martes. En efecto, se produjo ya esta presentación ante el Tribunal 29 en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, luego que la jueza Yelixa Ramírez librara una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el deceso de Sánchez, quien se desempeñaba como soldador y quedó sin signos vitales tras ser arrastrado por una corriente de vital líquido dentro del drenaje que está entre las organizaciones El Cafetal y Chuao el pasado 31 de marzo, que fue el sábado de Semana Santa, sábado de Gloria. Yo simplemente quiero recordarle 3 elementos. Primero, ese sábado 31 de marzo, cuando se produce el hecho en el cual pierde la vida Luis Sánchez, el comunicado que saca Hidrocapital nos habló fue de una avería, que había una avería en esa tubería, pero no decía que había ocurrido todo esto. Es después que la denuncia de los trabajadores de Hidrocapital se produce a través
de la cuenta de Twitter @chotorrealba, cuando entonces en horas de la noche, más o menos a las 7 de la noche, es que Hidrocapital reconoce que ha ocurrido esta tragedia. ¿Ok? Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero recordarles cómo acá en este programa, destacados expertos, el expresidente de Hidrocapital y otras personas vinculadas con lo que se llama reparaciones mayores, han explicado cómo activar una tubería de ese tamaño no es una decisión que pueda tomar un operador tal X, un obrero que le dio la gana de abrir una llave. No, es una decisión que pasa por activar bombas poderosísimas y es una decisión gerencial de cierto nivel. ¿Qué ocurre entonces un mes después? Que es detenido un humilde trabajador a quien acusan de haber activado la tubería. Acaban de escuchar a su pariente diciendo que por encima de este trabajador había 4 personas en la línea de mando dándole la instrucción de que lo hiciera. ¿Qué está pasando? De acuerdo a esta persona, bueno, que la soga revienta por lo más delgado, que necesitaban un culpable y creyeron haberlo encontrado en este humilde trabajador. Entonces, bueno, estos son los hechos que nos pareció importante que la opinión pública conociera a propósito de esta situación. Ya perdió la vida un humilde trabajador de Hidrocapital. Ahora, otro humilde trabajador de Hidrocapital pierde la libertad y sigue la situación de persecución y hostigamiento que han denunciado también a través de esta humilde tribuna los trabajadores chavistas de Hidrocapital. Yo quiero recordar la denuncia que hizo acá la señora Lara, trabajadora de Hidrocapital, de que no solamente los estaban hostigando policialmente, sino que incluso les estaban quitando el alimento, les estaban negando las cajas de alimentación de los programas asistenciales del gobierno a aquellos trabajadores que habían incurrido en el ejercicio del derecho constitucional de la denuncia frente a estos hechos. Una vez hecha esta aclaratoria, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Las lesiones ocurren todos los días y en Globalterap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Globalterap y despídete del dolor. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Cuando conversamos con el politólogo Ricardo Sucre, él hacía alusión pues a una de estas consejas manejadas por algunas personas, a veces con buena intención, a veces con mero desconocimiento, pero en todo caso sí divorciada generalmente de lo que es la verdad histórica. Aquella gente que dice, no, dictadura no cae con votos, los votos no sirven para salir de una dictadura. Pues resulta que hay gente que en vez de estar conversando sobre eso, se ha puesto a investigar aquellos procesos en los que ha sido posible construir una transición de un régimen autoritario a una democracia funcional. ¿De qué manera se ha hecho? ¿Qué instrumentos de lucha se han utilizado? ¿Qué estrategias se han desarrollado? Y resulta que sí, que hay numerosos casos
de dictaduras en el mundo, de regímenes autoritarios en el mundo que han sido desplazados del poder gracias a un conjunto de estrategias de lucha donde el voto juega un papel o jugó un papel importante. Ese venezolano investigador, ese venezolano acucioso es el politólogo John Magdaleno, a quien tenemos en línea en este momento. John, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, a 12 días de las elecciones del 20 de mayo, ¿cuál es tu visión de esto que está ocurriendo a propósito de suposiciones o supersticiones como las que están gravitando en el electorado venezolano? Eso de que dictadura no sale con votos o de que la solución puede venir de más allá de nuestra frontera y no del esfuerzo que hagamos nosotros como país. Te escuchamos. Muy buenos días. Bueno, muy bien, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación nuevamente. En efecto, como mucha gente conoce ya, desde hace año y medio vengo dirigiendo una investigación comparada que se ha hecho en 61 casos de regímenes, países que experimentaron regímenes autoritarios o totalitarios y que en efecto tuvieron una transición exitosa hacia la democracia. Así que en estos 61 casos, me parece a mí, se pueden deducir algunas lecciones, algunas conclusiones que permiten encontrar un patrón más o menos común entre las diversas tareas que se acometieron, especialmente por parte de la oposición que encaró esas dificultades en cada uno de estos 61 casos, y adicionalmente también se encuentran algunas lecciones relevantes acerca de cuáles son las variables que intervienen simultáneamente para que se produzca la transición hacia la democracia de una forma más exitosa. Así que en efecto, el primer hallazgo de relevancia es que de los 61 casos, apenas en el 25%, es decir, apenas en un cuarto de los casos, la variable internacional fue decisiva. En 3/4 o 75% de los 61 casos, la variable decisiva es una variable de tipo interno, no una externa. Por cierto que dentro de este 25% de los 61 casos en donde la variable internacional es la decisiva para procurar la transición a la democracia, en casi todos los casos, salvo 2 excepciones apenas, en casi todos los casos se produjo una liberación externa en virtud de que había existido un conflicto armado previo. Es decir, la variable internacional fue decisiva en el 25% de los casos y en la gran mayoría de ellos, ello tiene lugar precisamente porque ya hay un conflicto armado, sea de tipo subregional, regional o uno de carácter intercontinental. El otro hallazgo de muchísima relevancia es que en el 61% de los casos examinados, repito, 61 países que experimentaron transiciones de regímenes autoritarios o totalitarios hacia la democracia. Bueno, muy bien, en el 61% de estos casos, dicho de otra manera, 37 de los 61 casos fueron transiciones en donde se hicieron esfuerzos de negociación y en donde en efecto en situaciones límite se produjeron conversaciones entre factores de la oposición y del gobierno o factores de poder que habitaban en la coalición dominante, es decir, el conjunto de sectores que le daban respaldo, soporte al régimen autoritario o totalitario, y desde luego esas conversaciones permitieron la restitución de algunas garantías que habían sido violadas. Otro hallazgo de muchísima importancia es que en el 70% de los casos se produjeron protestas masivas no violentas. Por cierto que aquí la literatura que hemos investigado es especialmente categórica. La literatura ha subrayado el hecho de que, aunque se producen protestas masivas en muchos de estos sitios, la protesta primero es no violenta, esto es muy importante, y en segundo término, en todos estos casos parece haber conciencia
entre el liderazgo de la oposición acerca de la idea de que la protesta no es el disparador final, es decir, la protesta en estos casos no persigue el desalojo del poder de inmediato de los principales factores. Un hallazgo muy importante es que en el 51% de estos 61 casos se produce una fractura de la coalición dominante que tiene lugar, se expresa, mejor dicho, que se expresa en la idea de que factores de la coalición dominante colaboran con la transición hacia la democracia. Esta es una idea muy importante porque, por cierto, en buena parte de estos países, cuando se están experimentando estos procesos, son muy pocos los que advierten la posibilidad de que haya factores de la coalición dominante que puedan cooperar con la transición hacia la democracia. Por lo regular, la creencia más extendida es que nadie de la coalición dominante va a colaborar con ese esfuerzo. Y en efecto, repito, en el 51% de los 61 casos examinados hasta ahora, en efecto hay factores de dentro del régimen autoritario o totalitario que contribuyen. Y también se ha hallado que en el 49% de estos 61 casos, la elección es el detonante que contribuye, el detonante decisivo que contribuye al inicio de la transición. En el 49% de los casos, que en efecto es la evidencia empírica disponible para refutar esta conseja de la mitología criolla, diría yo, según la cual dictadura no sale con votos. No, sí hay muchas dictaduras que en efecto sí han salido por la vía de los votos. El plebiscito que se celebra en el año 88 en Chile, en las elecciones en Nicaragua en el año 90, en donde Violeta Chamorro le gana a Daniel Ortega, o por ejemplo lo que ocurre en Brasil en el año 85, o lo que ocurre en Polonia primero en las parlamentarias del 89, en donde las garantías ofrecidas a la oposición eran tremendamente desfavorables. Por ejemplo, una de ellas es que el Partido Comunista Polaco se había reservado solo por diseño de reglas de juego 2/3 del Senado. Es decir, que la oposición no tenía forma de ganar, en estricto sentido, mayoría parlamentaria, incluyendo el Senado, porque, repito, el Partido Comunista Polaco se había reservado 2/3 del Senado. Y así podemos ir consiguiendo varios casos en los que en efecto la elección fue un detonante del proceso. Incluso se registran casos en los que se intenta el fraude, en unos no se consuma, en otros sí se consuma, y aún así la elección sigue siendo un detonante para que se produzca el inicio de la transición a la democracia. Y un último hallazgo que me parece muy significativo es que en el 28% de los casos la presión internacional se convierte en la variable que, digamos, la variable decisiva que precipita el desenlace. 28% de los casos, lo cual sugiere, por cierto, que no es una variable que tiene el mismo impacto en mayor número de casos. Más bien, si comparamos vis a vis la elección como detonante del proceso versus el efecto de la presión internacional como la variable decisiva, vamos a encontrar que hay más casos en donde la elección es el detonante que los casos en donde la presión internacional decide la transición hacia la democracia. Esto, por supuesto, solo sugiere, digamos, probabilidades en función de los casos que ya han ocurrido en el pasado. Y una crítica que se le ha formulado a la investigación es que precisamente se alimenta, la investigación toma como referencia casos del pasado. Bueno, muy bien. En el mundo, para que se entienda, se han producido al menos 3 olas de democratización. Una ola de democratización es un proceso en el cual se producen transiciones de regímenes no democráticos a democráticos en un número que supera con creces lo que suele denominarse como la contraola
antidemocrática, es decir, allí donde hay periodos en los cuales ha habido transformaciones políticas, cambios de regímenes, de forma tal que se instala la democracia, a estas olas ha seguido una contraola antidemocrática, es decir, un número de países que, pese a haber iniciado la transición hacia la democracia, experimentan una regresión autoritaria o totalitaria. Pues muy bien, lo que ha ocurrido es que como se han producido 3 olas de democratización, al menos se habla de una cuarta a partir de la primavera árabe, que se inicia, ustedes recordarán, desde el año 2010, y hay un debate entre los académicos si la primavera árabe constituye el inicio de una transición a la democracia. Hay quienes dicen que sí, otros dicen que no. En todo caso, es claro, irrefutable, es un consenso entre los académicos, que antes de esta se han producido 3 olas de democratización. Pues muy bien, es lógico que en la mayor parte de los casos, en la medida en que se han producido 3 olas previas, vengan de allí, de esos periodos. Pero hasta nuestros casos arrancan después de la Segunda Guerra Mundial. Hay unos primeros casos de transición a la democracia en ese periodo, hay una segunda ola de transición hacia la democracia que se produce en la década de los 60, y hay una tercera ola que en efecto se produce a partir de mediados de los 70, por ejemplo, la transición a la democracia en Portugal, que arranca a mediados de los 70, el 74, y que llega hasta los 90. Esta es una ola que en efecto involucró muchas democratizaciones en países del mundo. Así que esta investigación arroja algunas lecciones que en efecto refutan ideas intuitivas, que no son el fruto de la investigación acerca de cómo se producen las transiciones. Esto nos va llevando a la idea de que para que usted pueda elevar la probabilidad de que se produzca una transición a la democracia en un país, tiene que jugar como una suerte de simultánea de ajedrez. En una simultánea de ajedrez hay varios tableros. Bueno, muy bien, la metáfora me sirve para pensar entonces en la idea de que usted tiene que jugar en varios tableros simultáneamente, con el detalle que no permite la metáfora de la simultánea, con el detalle de que en esta simultánea que hay que jugar en Venezuela, los tableros están interconectados entre sí, de forma tal que lo que usted haga en un tablero sí tiene impacto, sí tiene repercusión, sí está conectado con otros tableros. ¿Y cuáles son los 12 tableros sobre los cuales yo vengo insistiendo en que hay que jugar si se quiere elevar la probabilidad de promover una transición hacia la democracia? Primer tablero, la opinión pública nacional. Segundo tablero, la movilización social. Tercer tablero, la opinión pública internacional. Cuarto tablero, los organismos multilaterales. Quinto tablero, presidencias y parlamentos de otros países. Sexto tablero, el tablero de las conversaciones entre empresarios. Séptimo tablero, el tablero de las conversaciones con el chavismo descontento, especialmente aquellos que ya rompieron con la coalición dominante. Octavo tablero, el tablero de las iglesias. Las iglesias juegan un papel muy significativo en los procesos de transición. Séptimo tablero, el de la Fuerza Armada. Hay que procurar neutralidad estratégica de la Fuerza Armada en situaciones límite, como protestas y elecciones precisamente. Y esta es una tarea que demanda un esfuerzo especial, pero no tiene sentido esperar un golpe de Estado, porque cuando esto se procura y en efecto tiene lugar, lo que termina ocurriendo en la gran mayoría de los casos es una regresión autoritaria más severa. Así que cuidado con el que esté fantaseando con esta idea. Décimo tablero, en efecto, la evidencia empírica demuestra que la oposición puede tramitar en muchos de esos casos una transición pacífica hacia la democracia si busca una y otra vez conversaciones con el gobierno, especialmente en los momentos en donde el gobierno tiene problemas serios, dificultades sistémicas, está acorralado, porque es allí precisamente donde estaría más dispuesto a conceder la restitución de algunas garantías que, por supuesto, ha violado. El tablero número 11 es el de las conversaciones privadas con factores de la coalición dominante distintos
al gobierno, y el tablero 12, el de las elecciones. Sea que usted vaya a participar o sea que no, es clave comprender que la coyuntura electoral debe ser utilizada para fracturar la coalición dominante. Es decir, que todo proceso de transición a la democracia pasa por allí, pasa por una fractura de la coalición dominante. Repito, la coalición dominante es el conjunto de sectores económicos, políticos, sociales, militares que le dan soporte al régimen autoritario o totalitario. El problema no es solo el gobierno. Dentro de un régimen autoritario o totalitario, el problema no es solo el gobierno. El problema son todos los sectores que le dan respaldo, que le dan soporte. Bueno, muy bien. Para que usted pueda estar en capacidad de estimular el inicio de una transición a la democracia, usted tiene que procurar una estrategia que sea eficaz en la fractura de la coalición dominante, que procure, que facilite, que estimule la fractura de la coalición dominante. Así que todo pasa por acá. Si usted no juega bien la simultánea de ajedrez y no está pensando en efecto en utilizar cada ocasión, cada coyuntura, cualquiera que ella sea, para fracturar la coalición dominante, usted no está haciendo un esfuerzo efectivo ni eficaz por iniciar la transición a la democracia. Usted puede tener un discurso muy bonito, en clave deontológica, normativa, prescriptiva, pero si usted no tiene una estrategia que permita fracturar la coalición dominante, usted no está haciendo nada efectivo para procurarla. Así que estas son las lecciones más importantes de esa investigación que hemos emprendido hace año y medio ya, hace año y medio atrás, y de la cual se derivan todas estas conclusiones que compartimos con los venezolanos que estén interesados en promover precisamente una transición a la democracia. John, era el politólogo e investigador John Magdaleno quien nos ha hecho el honor de poder escuchar su exposición, prácticamente una clase magistral. Si usted es de las personas que ha estado diciendo una dictadura no sale con votos, o es de las personas que ha estado creyendo que la solución va a venir de más allá de nuestras fronteras, porque la comunidad internacional quiere esto, la comunidad internacional dice lo otro. Bueno, acaba de escuchar a usted una persona que tiene año y medio al frente de un equipo estudiando precisamente eso y que ha investigado 61 procesos de transición de la dictadura a la democracia en el mundo. Producto de ese estudio, no de las habladeras de cafetín, producto de ese estudio, John Magdaleno nos puede decir: solo en un 25% de los casos, solo en 1 de cada 4 casos, la variable internacional ha sido fundamental. Solo en 1 de cada 4 casos. Y en la inmensa mayoría de los casos, en más de la mitad de los casos, sí tenemos el hecho cierto de que lo que detona el proceso de transición a la democracia es una votación, es una elección. Es el hecho de que el ciudadano vote y manifieste de esa manera su voluntad. Ahora, también nos advierte, todo eso tiene que ver con una estrategia. Hay 12 tableros en los cuales hay que jugar, pero en todos esos 12 tableros hay que jugar lo mismo. Si en un tablero juegas ajedrez, en el otro juegas damas, en el otro juegas pico-pico, en el otro juegas agiley, estás perdido. Tienes que hacer el mismo juego en los 12 tableros. Son tableros distintos, buscar objetivos distintos dentro de una misma estrategia. ¿Y cuál es esa estrategia? Fracturar el bloque dominante. Aquí hay personas, mira, es una cosa impresionante. Si se viene alguien del chavismo para el lado democrático, lo primero que hace es insultarlo, ¿no? Y decirle: no, fulano de tal, porque es chavista, o fue chavista, o habla así, o habla asado. Entonces resulta que en vez de fracturar el bloque dominante, lo que hacen es compactarlo. Yo quiero que escuchen y que busquen la investigación que ha hecho John Magdaleno, porque, repito, este tema crucial lo saca del ámbito de la habladera de paja, ¿no?, de la insultadera, y nos da razones, motivos, sustancia para pensar, reflexionar y al final, con nuestra conciencia, decidir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.